Bendiciones. ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Siempre será para mí un honor, un agrado el poderme acercar a donde tú estás y dar inicio a esta nueva serie de discipulado, la cual he titulado Sepárate. Hay cosas que nosotros debemos de separar, no de cobijar, no, separar. Tú decides. Bueno, no te apartes porque la vamos a pasar muy bien. Y acompáñame, vamos a entrar en oración. Padre, toda la gloria, la honra, la adoración te pertenece. Digno eres de ser adorado, exaltado. Solo te pido, Señor, háblanos, pero sobre todo, que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro ser. Te lo ruego. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bien, entonces, sepárate. Tú decides. Este tema sale porque nosotros debemos de desarrollar en nosotros el carácter y tenemos que seguir viendo que nuestra vida en esta tierra, pues aunque la estamos viviendo y tenemos que aprender de esto, nuestro final propósito está en los cielos. Si algo quiere el Padre es fortalecer en nosotros en esta tierra el carácter para que podamos vencer y poder ser equipados para lo mejor. Pero eso obliga el tener carácter, es decir, bueno, estoy dispuesto a definirme, a tener claro cuáles son estos principios. Isaías capítulo 5, verso 20 dice de esta manera: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y aquí pues vamos a ir encontrando que la vida del creyente realmente es una lucha, es una batalla. Nosotros tenemos que estar conscientes que estamos en medio de una guerra, pero es espiritual. Ay, suficiente con mis problemas, dirá alguno. Claro, pero podrías superar muchos de tus problemas, de tus preocupaciones, de tus afanes, si tan solo empiezas a definirte que eres más espiritual que terrenal. Y el tener esa convicción nos hace tener que afrontar la realidad de la vida, que estamos en medio de una carrera. Nosotros los cristianos vivimos pues llamémosle, nuestra vida está destinada para poder tener una victoria en Cristo Jesús. Él ya ganó por nosotros, pero las victorias es cuando nosotros logramos vencer cualquier tipo de adversidad, angustia y en lo que se nos presenta al frente, tal como que si fuera una carrera. 1 Corintios 9:25, Pablo hace mención acerca de esa carrera, pero hace ver que el que está consciente de que está en esa carrera, dice, y de todo el que compite en los juegos, se abstiene. Y eso, miren, es tener carácter, estar dispuesto a decir, me tengo que quitar cosas, me tengo que separar cosas en mi vida para poder alcanzar la meta o la victoria que Dios quiere. Por eso termina este verso. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible en una carrera pues normal, pero en una carrera espiritual, pero nosotros una carrera incorruptible. Todo gira alrededor en que nosotros podemos decir, Señor, quiero tener la victoria. Pero para poder tener la victoria es necesario estar definido, estar determinado. ¿Será que en estos tiempos que estamos viviendo, que muchos le llaman, y yo inclusive le llamo los últimos tiempos, como que si fuera esa recta final, puede ser una recta de 100, 200, tal vez 50, tal vez 10 años. Yo me imagino que está muy cerca. Y yo quisiera pensar, Señor, ¿cómo poder ganar? ¿Cómo poder tener esa victoria? Bueno, esto es lo que se provoca este discipulado.
Este discipulado lo que provoca es hacernos ver de que no estamos viviendo en medio de un medio en que nos trae las cosas de este medio, llamémosle así. Estamos viviendo en el mundo, en el aspecto terrenal, y la Escritura nos hace ver de que nosotros tenemos que vencer esos anhelos, esos deseos de poder adquirir cosas de las que fuimos libres en algún momento. Dice en Romanos 12:2, ¿cómo podemos nosotros ser libres? Bueno, no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Para verificar, para poder garantizar, para poder encontrar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? La que es buena, aceptable y perfecta. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero, Señor? Pues sacarte una sonrisa. Diga conmigo, quiero sacarle una sonrisa a Dios. Y el poder sacar una sonrisa a Dios es cuando tú logras presentarle una victoria. Y Él con cada victoria es como que diera una corona. Se toma esta corona, ha salido victoriosa. Y de esta manera nos hace que nosotros encontremos una mejor identidad de nuestro ser. Acuérdese que esta es una enseñanza de discipulado. Y un discipulado es crear un discípulo. Y discípulo obliga a tener disciplina. Y la disciplina obviamente requiere tener un esfuerzo superior, un esfuerzo mayor. Decir, yo estoy seguro que puedo ser un mejor cristiano, que puedo ser un mejor creyente, que puedo ser un ser espiritual mucho mejor en todo sentido. Bueno, pero para poder alcanzar eso, he encontrado áreas de las cuales nosotros tenemos que aprender y aprender a separar. Y creo que aquí vas a entender ya este discipulado tal como lo encuentras en tu pantalla. Cómo aprender a separar las cosas que me hacen bien o el bien que yo hago o el mal las cosas que me hacen mal o las cosas que hago mal. Lo que es luz y separar a las tinieblas, lo que es frío y lo que es caliente, lo que es espíritu y es la carne, lo que es lo que es de la cruz y lo que es del mundo. Y así encontramos confrontaciones en nuestra vida espiritual, tal como lo encuentras ahí, la vida y la muerte, la bendición y la maldición, entender lo que es eterno y lo que es temporal, tener algo de valentía, desechar el miedo, buscar lo que es derecho, lo que es recto contra lo torcido, lo que es dulce, lo contra lo amargo, lo que es avanzar, retroceder, el tener un corazón generoso y no un corazón mezquino, interno y externo, lo que da fruto y estéril, salud, enfermedad, madurez e inmadurez, fuerza, debilidad, fe e incredulidad. Bueno, prácticamente aquí encontramos pues esta cantidad de 15 diferentes adversidades que nosotros tenemos que aprender a identificar y poder decir, Señor, yo quiero tener el carácter para poder vencer en todo sentido. Bueno, entonces, siendo así, comencemos con nuestra primer parte, confrontaciones que nosotros debemos de identificar. Entonces, tal como lo encontraste allá en tu pantalla, la primera es el bien y el mal. Aunque usted podría decir, por supuesto, ¿quién va a querer el mal? Por supuesto que nadie quiere el mal. Pero muchas veces el mal se acerca a nosotros. Incluso el Padre Nuestro nos dice, Señor, líbranos del mal. ¿Por qué? Para no caer en tentación. O sea, ese mal es un mal poneros, pero el mal ese que es una influencia que puede hacer que nosotros empecemos a hacer cosas que parecen bien, pero son malas a los ojos de Dios. Bueno, ¿de dónde sale este verso? Pues el verso lema que empezamos viendo al inicio y dice de esta manera, hay de los que llaman al mal bien y el bien
mal. Por supuesto que lo que da a entender es el llamar al bien mal o el mal bien, es como aquel verso que dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. O sea, hay personas que dicen, no, yo estoy haciendo el bien, yo no creo que esté haciendo nada malo, pero a lo mejor ante los ojos de Dios no le agrada al Padre. Entonces Él te dice, aprende a separar, a identificar y poder tener esa determinación. Y cuando uno empieza escudriñando, separando, das cuenta que realmente el que hace el bien termina venciendo el mal, tal como lo dice Romanos capítulo 12, verso 21. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y dice en el Salmo 37, 27, apártate del mal y haz el bien, y tendrás morada para siempre. ¿Sabes que cuando uno oye este tipo de versos, da la impresión de que le habla a personas creyentes, a personas que conocen la verdad, conocen el Evangelio, conocen a un Dios todopoderoso? Entonces uno dice, ¿por qué puede uno empezar a hacer cosas que no son buenas? Y creo yo que aquí es donde tenemos que comprender que estamos viviendo en una dimensión donde hay un otro participante, y es el enemigo de nuestras almas. Obviamente, lo que quiere es matar, robar y destruir los conceptos correctos, esa conducta correcta, esta vida en victoria que tiene el creyente. Lo que quiere es de tal manera hacerte sentir que tú no eres victorioso. Y poder entender que aquel que empieza a caminar bajo los principios del Padre, tenga por seguro que el bien paga. Créalo, el bien paga muy bien, ¿verdad? Así lo dice Romanos capítulo 2, 6, 8 de esta manera. El cual, o sea, hablando de Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien, hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Cuando yo veo un verso sabes que miro que lo delicado, el peligro que hay de aquel que no corrige ciertas áreas en su vida, se vuelve como aquel que dice resistente a cierta medicina. Estábamos el fin de semana con la familia y estábamos platicando acerca de una persona que estaba tomando un antibiótico. Pero cuando ella comentó que ya tenía varias semanas, le dijeron, mejor cambia a otro antibiótico, porque lo más seguro es que tu cuerpo se ha vuelto resistente al primer antibiótico. Entonces, obviamente, a veces sucede así con las cosas espirituales o las cosas vanas. A veces hacemos cosas que después ya nos acostumbramos y pensamos si no tiene nada de malo. Es más, si Dios me ama, por supuesto que Dios nos ama. ¿Qué padre no ama a su hijo? Pero Dios se duele. Seguro que Dios se duele cuando mira a alguien que vive en contienda, que vive con ira, que es injusto a las cosas correctas. Y obviamente este individuo llega a un momento que, como yo menciono, yo digo, él se vuelve como el corazón se vuelve, o la conciencia se vuelve como un caite. O sea, se endurece, ¿verdad? Y ese es mi anhelo con este discipulado, que nosotros podamos tener la disciplina para ser discípulos de Cristo y poder decir, yo quiero ser mejor. Ayúdame, Señor, a ser mejor. Ayúdame a identificar estas áreas
que saben que no te agradan, que son malas de por sí, y empezar yo a trabajar en lo bueno. Bueno, miremos otro de las parejas que teníamos en nuestra tabla. Separar la luz y las tinieblas. Bueno, así lo dice Isaías 5:20, el verso que estamos viendo. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, ya vimos la comparación, mal contra bien, pero aquí hay otro aspecto, luz y tinieblas. Aunque la comparación pareciera muy obvia, porque cualquiera dice, sí, luz me habla algo que se pueda ver, y tinieblas es algo que no se mira, que estar en obscuridad, ¿verdad? Pero, ¿por qué es tan importante poder diferenciar este aspecto? Bueno, acuérdese que Jesucristo nos dice que nosotros somos hijos de luz, por cuanto Él es hijo de la luz también. ¿Qué es esto de la luz en cierto? ¿Qué significa? ¿Cuál es lo importante en esto? Bueno, y aquí óigame con este sentido. Cuando la persona muere, dice que lo que prácticamente lo que se pudre, llamémosle así, lo que pierde es los huesos, perdón, la sangre y la carne. Pero el hueso se mantiene. Dice, es más, dice la escritura que en el hueso como que se mantiene el espíritu. Pareciera como ¿se acuerda aquel pasaje que dice que viene una persona y tiran un cadáver junto a la tumba del profeta? Y en el momento que este cadáver tocó la tumba del profeta, tomó vida, dándole a entender como que había ahí en esa tumba, pues una serie de huesos, pero todavía tenían unción, algo espiritual. Es más, en 1 Corintios capítulo 15, versos 50 y pico, dice la escritura que sangre ni carne heredarán en el reino de Dios. O sea que prácticamente nuestra sangre tiene que estar sustituida. Entonces, eso es lo que le llama la escritura que va a ser un cuerpo glorificado. Pero va a ser un cuerpo que no entendemos, pero lo que sí da a entender es que va a volver a ser revestido de esa luz de Cristo. Por eso somos hijos de luz, como seres vivientes, llamémosle así, llenos de esa, no sé si es una energía, pero es algo espiritual llamado luz en todo sentido. Pero, como la misma expresión lo dice, la luz es algo que nos da vida, nos da claridad, nos da certeza en lo que hacemos, pues obviamente eso va en contraposición a las tinieblas. Dice la escritura que por eso es que nosotros somos llamados a presentar la luz, a ser un testigo de lo que hace la luz. Cuando Pedro hace mención de lo que somos nosotros, dice de esta manera, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios, a fin de anunciar, a fin de que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, tenga por seguro que si algo quiere el Padre es que nosotros seamos un testimonio vivo de la luz de Cristo. Que tú puedas decir, Señor, mi vida se convierta un reflejo de lo que tú eres. Que mi vida se convierta, oh Dios, pues en una luz admirable. Imagínense el concepto. O sea, que da a entender que esa luz debe ser algo que nos da guianza, que nos da
inclusive nos da esperanza en todo sentido, ¿verdad? Y el que prácticamente pierde la luz de Cristo o la dirección, porque Cristo es la luz, puede entrar en tinieblas. O sea que da la impresión de que uno puede estar en la luz y a veces desviarse a las tinieblas. Y las tinieblas pueden empezar a opacar la luz de Jesucristo en nosotros. La verdad que el perder esa luz de Cristo en nosotros nos puede desviar, que es lo que Jesucristo daba a entender, dando a conocerse Él a las personas como Él, como la luz del mundo. Él decía aquí, en Juan capítulo 12, 35 y 36. Leámoslo juntos, ahí donde está. Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros, dando a entender que Él es como la luz, que va a estar con ellos. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. E inclusive, ¿se acuerda cuando Jesucristo estaba en la cruz? Dice que Él, al entregar el Espíritu, el lugar se llenó de tinieblas. Ahí vino el enemigo y dijo, ¡ay, ganamos! ¡Sí! Y Él creyó al mostrar la oscuridad en ese monte Gólgota, que definitivamente Él ya había salido victorioso, sin saber que sórbida es la muerte en victoria, y Jesucristo resucitaría y clavaría todo decreto en contra nuestra en la cruz para volvernos a dar la luz que necesitamos. Entonces, por eso termina este verso. Mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Nosotros tenemos que ser entrenados en vivir en la luz. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a esa dimensión, a ese siglo venidero, a esa, llamémosle esa dimensión celestial, tenemos que haber sido adiestrados en vivir en las cosas de la luz, en lo que hace el bien en esta tierra, para poder festejar nosotros lo que sucede en esta gloriosa dimensión espiritual cuando estemos en ese lugar, en esas, llamemos, moradas eternas, como dice la Escritura. Bueno, ahora entremos a otro concepto más, a otra confrontación. ¿Cómo separar lo que es frío o lo que es caliente? Bueno, usted dirá, eso pareciera muy sencillo. Lo que es frío tiene una temperatura alta. Lo que es frío es una temperatura muy baja, pero lo que es caliente es una temperatura muy alta, ¿verdad? Por supuesto, lo podríamos pensar así. Pero este verso que encontramos en Juan 12, 35 y 36, bueno, no es Juan 12. La verdad que aquí estoy viendo que me equivoqué. Esto es en Apocalipsis, capítulo 3. Y dice en los versos, debe ser como el verso 7 o el verso 10, 3:10, dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, dice Apocalipsis. Así, puesto que eres tibio o no, y no frío ni caliente. Y mire, esto es lo más, llamémosle, qué duro escuchar una sentencia de esta manera. Que el Señor te diga, te vomitaré de mi boca. Aquí en Apocalipsis 13 le está hablando a la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea prácticamente es una iglesia que está, pues, tipificada como un tipo, o tiene el ejemplo de la iglesia que no va a ser arrebatada, sino que va a atravesar la tribulación, pero tiene la oportunidad de ser victoriosa, porque el Padre no quiere que nadie perezca. Y una de las cualidades que tenía esta iglesia es que no estaba encendida en Cristo, no estaba llena del Señor. Recordemos algo,
Porque uno piensa que frío o caliente significa que es inmune, que es insoluto, o sea, que no tiene pecado total. No, obviamente, el que dice que no peca hace a Dios mentiroso, pero Cristo tenemos para que continuamente, diariamente, podamos presentarnos ante Él y decirle, Señor, hice esto, perdóname, límpiame, corrígeme, y de esta manera volver a encender la pasión en Cristo en nosotros. Pero aquel que ya se vuelve, como mencionamos hace un rato, como el caite, ¿verdad? Que ya no siente sensibilidad si peca y no me pasa nada, estoy bien. Ve, sigo vivo. Miren, aquí estoy. No me pasó nada. Y mira al cielo y dice, no me cayó un rayo. Ve, entonces no, de plano que Dios me ama, me sigue amando tal como yo soy. Entonces, el problema de esto es que se vuelve una persona ambigua. O sea, como la mojarra, decimos. Que un día está este lado y el otro día está este lado. Así como el pez. ¿Verdad? Que así camina el pez en el agua. De un lado un día, de un momento, y de otro lado otro momento. ¿Verdad? Eso es una vida ambigua. ¿Verdad? Y al Señor no le agrada la ambigüedad, sino que podamos solo decir, Señor, quiero estar firme delante de ti. Mire este verso, que la verdad es un verso bastante elocuente a lo que estamos platicando. Cuando Jesucristo le hablaron acerca de los que dan fruto, Él hizo ver de que lo más importante es tener la seguridad de que podamos estar firmes delante de Dios. Y Él decía que no todo aquel que dice aquí en Mateo 7:21, aquí sí está bien, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Imagínense qué cualidades de este creyente. Profetizaba, tenía autoridad contra los demonios, tenía autoridad para hacer milagros, y que el Señor les diga, entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, ustedes que practican iniquidad. Aquí tenemos que entender qué es eso de iniquidad. El espíritu inicuo es un espíritu que no se rige a una ley o a un mandato. El inicuo es aquel que un día está de un lado y dice, no, yo creo que Dios me ama, y el otro día está del otro lado, haciendo a Dios como que Él no tiene leyes, no tiene mandatos, no tiene estatutos o no tiene decretos. Si algo nosotros tenemos que comprender es que el Padre, cuando Él en el Antiguo Testamento decía, escuchen mis mandatos, es porque Él manda. Escuchen mis decretos, es porque Él quiere decretar algo que se clave en nuestro corazón. Entonces, aquel individuo que no logra separar las cosas de Dios y las cosas que no le pertenecen, se vuelve ambiguo. Porque un día está a este lado, otro día está a este lado, y puede estar, lo irónico es que puede estar sirviendo al Padre. Imagínense cómo es eso. Señor, te pido que nos haga, Señor, personas que puedan separar las cosas que no te agradan con las cosas que te agradan y no ser ambiguos en la vida. El problema del tibio, dice la Escritura, que el tibio poco a poco se consume, porque como no adquiere una legalidad en los asuntos de Dios, se va consumiendo y se va autodestruyendo. Y esto es continuando el verso que vimos hace un rato con relación al que dice, Señor, Señor,
Y el Señor le dijo, no te escucho, tú nunca me conociste. ¿Por qué? Entonces dice este verso. Y todo aquel, el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, el ambiguo, será semejante a un hombre insensato, a un hombre tibio, que no tiene sensatez en las cosas correctas, que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. O sea que prácticamente lo que está diciendo es que el tibio tiene contados sus días. Usted dirá, mire, pero yo no soy un creyente como usted me está diciendo, no soy de los que tal vez oro todos los días, no leo la palabra, entonces quiere decir que soy tibio. No, puede ser que lo que eres tienes desidia, pero por lo menos intentas, dices, hoy sí leí la escritura, hoy sí me metí con Dios, hoy sí lo busqué, pero aquel tibio es que pasa la semana inerte, o sea, pasa prácticamente como que si no sintiera ningún tipo de diferencia y esperando su domingo para ir a la iglesia. Y cumple con la iglesia y de repente el lunes comienza su vida pues ambigua, tibio. Y el domingo es usado, tiene autoridad, pero hoy el Señor te dice, examínate. ¿Sabes qué? David decía, Señor, escudriñame, examíname lo profundo de mi corazón y saca, dándole a entender de que nosotros le podemos pedir a Dios la ayuda. Señor, ayúdame a poder identificar las cosas que no te agradan y poder identificar las cosas que pues te sacan una sonrisa. Ayúdame, Señor, te lo pido, ayúdame. Bueno, de ahí es donde nosotros podemos separar que aquel que el Padre se acerca y uno lo mira, discierne y uno lo encuentra, porque uno lo tiene que buscar, pues te buscaré, oh Dios, y te buscaré por siempre. Es porque estoy presentándome delante de Él. Y de esa manera mi espíritu se vuelve sensible a las cosas de Dios. Y aquí pues vamos a ver otro aspecto, otra confrontación en que nosotros tenemos que ser más espirituales que carnales. Sin Cristo estamos muertos, dice la Escritura. O sea, somos prácticamente el que no tiene a Cristo, su espíritu no está vivificado. Es cierto, es un ser lleno de tendones, cartílagos, su cerebro, órganos, todo está por supuesto que es un ser humano, llamémosle de carne. Pero dentro de esa carne tiene sus deseos, sus apetitos carnales, que es para decirte, saciar los deseos de la carne, dice. O sea que esta carne desea algo, porque así es nuestra naturaleza. Pero ¿qué es lo que quiere el Espíritu cuando recibimos a Cristo? Es que esa naturaleza carnal pueda consumirse, pueda apagarse. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener una naturaleza espiritual. Mire cómo dice este verso en Gálatas 5, 16 y 17. Andad por el Espíritu, o sea que se puede caminar en el Espíritu, buscando las cosas de arriba, las cosas espirituales. Y no cumplas, no satisfagas el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, o sea, 1 y 2 es una batalla. Están peleando, pero lo importante es que el Espíritu pueda gobernar sobre la carne y que ésta pueda dominarse hasta que pueda morir en nosotros. Y el Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Porque vivimos una batalla espiritual, donde esta carne que tanto cuesta dominar, hay que aprender a dominar.
Ay, pastorcito, dirá alguno usted, porque pareciera Sanchito. No, hombre, yo también tengo mis batallas continuas y tengo que estar alerta, porque este cuerpo a veces pues, también tiene sus caprichos. Entonces yo tengo que, mi espíritu le dice, bueno, pues sujétate. Como aquel cuando le dice al caballo, ahora que está sobre la rienda, tranquilo. ¿Dónde van esos ojitos? ¿Dónde van esos ojos? ¿Dónde va esa respuesta que está respondiendo? ¿Dónde va esa actitud, esa reacción de violencia? ¿Dónde va? Y aquí encontramos nosotros que es una lucha. Señor, ayúdame a poder gobernar. Que mi espíritu salga victorioso siempre. ¿Por qué? Porque si le damos mucho énfasis y la carne empieza gobernando sobre el espíritu, dice que entonces, si la carne está aquí y la gobierna, el espíritu se apaga. Se apaga. Y hay hay versos que hablan que el espíritu se pone triste, por ejemplo. Bueno, sí, créalo conmigo. Así lo dice Isaías 63:10. Que el espíritu, cuando está apagado, contristado, ¿qué es lo que sucede? Reacciona. Les dice aquí en Isaías 63:10 de esta manera. Mas ellos se rebelaron y contristaron. O sea, lo pusieron sitio, lo apagaron, su Santo Espíritu. Por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Imagínense que una actitud rebelde, incorrecta, ¿qué es lo que provoca? Que Dios se vuelva enemigo nuestro. Nadie quiere que Dios sea su enemigo. Al contrario, Padre mío, escudriñame lo profundo de mi ser y permite que mi espíritu pueda gobernar sobre estas áreas que es una lucha, por supuesto. Este discipulado, realmente el discipulado que vamos a estar viendo aquí es cómo ser victoriosos. Es un discipulado de cómo levantarnos y poder gobernar. Y esto va a obligar a que nuestro carácter se fortalezca en Cristo Jesús. Bueno, ya estoy por terminar y quiero finalizar con la última confrontación. Y la última es separar la cruz y el mundo. Y uno dirá, pero no es lo mismo que el espíritu y la carne. Mire, casi todos son son similares, son del mismo partido, pues. O sea, lo que es bondad, por supuesto, lo que es de la luz, bondad, luz, lo que es el espíritu, lo que es lo de la cruz, todos son del mismo partido. Y del otro partido, llamémosle, obviamente es la maldad, las tinieblas, por supuesto, la maldad, las tinieblas, las cosas del mundo, por supuesto, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender a decir, Señor, ayúdame a gobernar estas áreas que solo pueden ayudar a mi carne. Bueno, mire cómo dice Gálatas 6:14. Y dice de esta manera. Y Gálatas es un capítulo un libro muy interesante porque Pablo ahí le da énfasis a las cosas espirituales, a las cosas que tenemos que llenarnos contra las cosas carnales, lo que es el fruto del espíritu y el fruto de la carne. Y dice aquí en Gálatas 6:14, pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Sabe qué lindo el Señor con cada estas confrontaciones que estamos leyendo? Porque prácticamente Él nos está diciendo que el que toma su cruz está dispuesto a hacer lo que Jesús hizo. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Es morir. O sea que el tomar la cruz de Cristo es decir, yo tengo que hacer morir todas estas áreas en las cuales lucho y a veces me gobiernan, pero a veces, o la mayor parte de veces, yo gobierno. Entonces, de esta manera, poco a poco se van
saliendo de nosotros, separando. Dice Colosenses capítulo 2, 20, 21, léalo ahí conmigo. Si habéis muerto con Cristo, si habéis tomado su cruz, a los principios elementales del mundo. O sea, por supuesto, dentro de nosotros hay una naturaleza carnal que está enviciada, que está tomada. Porque si aún vivierais en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques. Les dando a entender, si tú ya moriste a lo que puede provocar esa naturaleza carnal, a esas cosas que te vuelven a meter en las cosas del mundo, no es que Cristo no ha muerto en nosotros, dando a entender que no llevamos la cruz. El que lleva la cruz dice, yo tomaré el carácter para poder decir no. Diga conmigo, tengo que aprender a decir no en todo sentido. Y de esta manera, tener ese carácter de decir no nos ayuda a saber que nosotros hemos sido bendecidos por Dios. Bueno, mis amados, hoy estamos viendo estas 5 confrontaciones. Yo le pido a mi Dios que se vuelvan en ti un deleite el desear ser mejor en todo sentido. Que tú puedas decir, voy a buscar el bien y no el mal. Voy a buscar la luz y no las tinieblas. Voy a buscar las cosas del Espíritu y no la carne. Voy a buscar las cosas de la cruz y no del mundo. Y que el Señor te bendiga, te guarde en todo sentido. Padre, yo bendigo a todo aquel que me ha estado escuchando. Bendigo su vida y sobre todo, Padre, te pido y ruego que pueda tener el carácter para poder someter las cosas que no te agradan. Bendícelo, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos. Dios me los bendiga. Un abrazo.